Gloria a Dios. Muy buenos días. Hoy voy a traer un tema acerca de lo que es la santidad. Bendito sea el Señor. Y un tema muy debatido. Bendito sea el Señor. Yo quiero traer esta enseñanza bíblica. Señor, que seas tú dirigiendo, bendito Dios, en cada una de las palabras que voy a estar exponiendo en esta mañana. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 6. Bendito sea el Señor. Allí donde el Señor habla, bendito Dios, y el apóstol Pablo hablando de nuestras vidas referente a lo que es vivir una vida santa delante de Dios. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Bendito sea Dios. Y antes de, gloria a Jesús, antes de empezar con esto, me gustaría irme unos capítulos antes, porque nos hace un llamamiento a una vida santa. Y quería buscar la palabra o el significado de la palabra santidad. Y sabemos que la palabra santidad significa apartado, pero también busqué, según, bendito sea Dios, la palabra santidad en hebreo. Y dice así: la santidad es un elemento definitorio de relación divina humana que separa la vida de uno para Dios. O sea, separa nuestra vida para el servicio a Dios. En griego significa los vocablos hebreos y griegos para santidad transmiten la idea de ser puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota una absoluta perfección. Aquí cuando leemos en el libro de Samuel, bendito sea Dios, bendito alabado sea el nombre de nuestro Señor, aleluya, nos dice algo muy, muy poderoso. Y es que el Señor le habla a Samuel aquí en su capítulo 1 Samuel, su capítulo 2, versículo 2, y dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora bien, hermano, la santidad de Dios es absoluta, es completa, y es imposible nosotros llegar a ese nivel de santidad en nuestra forma humana. Pero hay una santidad que Dios exige para nosotros como seres humanos, ya que Dios sabe perfectamente que nosotros no tenemos esa capacidad para llegar a ese grado de santidad, el cual está Él, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero Él nos deja al Espíritu Santo, quien nos guía a toda justicia, a toda verdad, aquel que nos enseña. Pero hay algo que a mí me ha estado dando la vuelta mientras he estado estudiando esto, y es cuando habla en el libro de Josué, bendito sea el Señor, es que lo tengo todo por aquí guardado, y es cuando el Señor le dice a Josué, alabado sea Dios, y le dice en Josué 7:13, hay una palabra que el Señor le dice, levántate, aleluya, santifica el pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Hermano, cuando hay un problema, cuando hay un anatema, cuando hay un pecado, el Señor no se puede glorificar. Pero hay algo que me enseña en el libro de Josué. Y no es que Dios santifique el pueblo. No es que Dios dice, Josué, levanta el pueblo que lo voy a santificar mañana. Sino que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Si el Señor Jesús dijo, santifícanos en tu verdad. Y tu verdad es la palabra. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted se penetra en la palabra, usted es santificado a través de la palabra. Pero déjeme decirle algo, la palabra no te va a santificar si tú no tomas tiempo para escudriñarla, si tú no tomas el tiempo para leerla, para analizarla y para implementarla en ti. Aquí cuando el Señor le está hablando a Josué, había algo serio, porque había un anatema, había un pecado oculto en el pueblo. Y el Señor le está diciendo, oye, santifíquense. Yo no lo voy a santificar, eso le corresponde a ustedes. Santifícame el pueblo, le dice a Josué. Y Josué le dice, levántense para que se santifiquen cada uno de vosotros.
O sea, no le corresponde a Dios santificarnos, nos corresponde a nosotros santificar nuestras vidas para poderle servirle a Dios. Y nadie que esté en pecado puede vivir una vida en santidad. Ahora bien, la santidad conviene a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted está en santidad, los hermanos están en santidad, el Espíritu Santo puede fluir, puede traer bendiciones y puede traer milagros y puede traer dones y todo lo que Dios tiene preparado. Pero cuando no estamos en santidad, hay problemas en nuestra vida, hay desorden, hay problemas, bendito sea el Señor, económico, por causa de que hay un desorden, por causa de que estamos viviendo una vida que no está consagrada a Dios. Y una de las partes más importantes es la obediencia, porque el Señor le dice a Josué, no van a poder pelear con aquel pueblo, porque hay anatema, hay un pecado oculto, hay algo, una desobediencia, porque Dios había dado una orden que había que cumplirse en ese tiempo. Y el Señor no se va más lejos. Él nos habla lo mismo para nosotros hoy en día. Muchas veces las personas creen que la santidad está en la ropa. Yo soy de la que digo, y aquí lo demuestro con la palabra, que la santidad empieza por dentro. La santidad empieza en usted. Usted empieza a santificarse usted. ¿Cómo así? Usted empieza a dejar de hacer las cosas que sabe que está mal. Ahora, ¿cómo sabe las cosas que están mal? Porque lo lee en la palabra. Usted va a escudriñar su palabra y se va a dar cuenta de tantas cosas que son pecado y no son agradables a Dios. La palabra santidad no es otra cosa que una persona apartada, un lugar apartado, una silla apartada, una vasija apartada para el uso absoluto de Dios. Simplemente esa persona le servirá solo a Dios. Simplemente en ese lugar se rendirá culto a Dios. Eso es apartado. Eso es santo para Dios. Ahora la gente, claro, dice, no, es por tu forma de vestir y es por aquello, pero te tengo noticia. Si tú no estás bien delante de Dios, si tú tienes problemas con tu compañero, tú no estás en santidad, por más que te vista como quiera vestirte. Aunque no se te vea nada, aunque solamente se te vean los ojos, eso no es santidad. Eso es una apariencia. Ahora, muy bien, yo voy de acuerdo y digo, lo que está por dentro se va a reflejar por fuera. Bendito sea Dios. Y me gusta aquí en hablando del apóstol Pedro, porque dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Debemos entender lo que Dios nos está diciendo. Sed sobrio, que podamos comprender con conocimiento. Bendito sea Dios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. ¿Se acuerda que le dije al principio que usted no puede ser tan santo como Dios? Pero hay una santidad que nosotros podemos hacer. Aquí se completa. Cuando usted va a ser totalmente santo, cuando usted salga de este cuerpo de pecado y tenga un cuerpo glorificado en la venida de nuestro Señor. Dice, como hijos obedientes. Obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. No nos podemos conformar a lo que nos ofrece el mundo, a la vida pecaminosa, a lo que le gusta la carne, sino más bien debemos apartarnos de todas estas cosas. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ve lo que le decía, no es solamente en la vestimenta. No, yo voy de acuerdo en que la mujer tiene que vestir con elegancia, con pudor y con decencia como manda la palabra. Y voy de acuerdo que la mujer, por causa de la forma de su cuerpo, quizá tiene que limitarse más que los hombres. Yo voy de acuerdo en eso. Y más en esta fecha que se está viviendo, que es algo tremendo, como la iglesia ha venido cambiando, evolucionando, de tal manera que la libertad que le dejó Cristo la ha convertido en libertinaje. No hay que exagerar para usted ser cristiano. No hay que irse ni a un extremo ni al otro. Simplemente ser apartado para Dios y vivir conforme a lo que dice su palabra. No es más ni menos, no lo que dice en la dogma de hombre, sino lo que dice el Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra, que es en toda nuestra manera de vivir, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento, con las personas que nos relacionamos, a dónde vamos, lo que hacemos. Hermano, todo esto va a afectar nuestra vida de santidad delante de Dios. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Alabado sea Dios. Aquí se le está haciendo un llamamiento a una vida santa. Y lo primero que se le está diciendo es que el Dios que nosotros le servimos, como le leí en 1 Samuel, es un Dios santo, un Dios que no tiene nada que ver con la corrupción, nada tiene que ver con el pecado y nada tiene que ver con las cosas que le gusta a la carne. Más bien, esas cosas Dios la aborrece. Por eso nos dice a través de su palabra que debemos apartarnos de ella. Si usted y yo queremos ser santos, debemos apartarnos de todo aquello que no es del agrado de nuestro Dios. Aleluya. Dice también en el libro de los Hebreos, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, poderoso es Dios, el Señor hablando en su palabra, hermano, aleluya. Hebreo 12:14, bendito sea Dios. Allí el Señor hablándonos y nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derechas para vuestros pies. ¿Se está escuchando? Bendito sea el Señor. El Señor está mandando, somos nosotros que debemos enderezar nuestros caminos. Dios no va a hacer la parte que a Él le corresponde, que no le corresponde, sino que a nosotros nos corresponde una parte, a Dios le corresponde otra. Ya Jesús nos santificó, nos apartó a través de su sacrificio en la cruz, a través de la palabra. Somos santificados y apartados para Él. Pero nosotros tenemos que trazar el camino que debemos y queremos caminar. ¿Cómo así? Ya el Señor nos enseñó el camino del bien y hay un camino del mal. A nosotros nos corresponde o caminamos en el camino del bien estando en el Espíritu, o caminamos en el camino del mal siguiendo las obras de la carne. Alabado sea Dios. Y dice, gloria a Jesús, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hace un momento le hablaba acerca de que la santidad no es solamente una vestimenta, una apariencia, porque hay muchas personas que tienen apariencia de piedad, apariencia de santidad, mas sin embargo su forma de vivir es muy diferente a lo que procesa. Y en este sentido, lo que hace no me deja escuchar lo que habla. Lo que tú haces, lo que tú reflejas, no deja que los demás escuchen lo que con tu boca tú quieres hablar. Y muchas veces lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu boca, no permite que las obras que tú haces se manifiesten. Gloria a Jesús. Mira, hermano, el Señor nos dice, seguid la paz y la santidad. No es una, son las dos juntas. Nadie puede tener paz si no tiene santidad. Y nadie puede tener santidad si no tiene paz. El Señor lo deja claro, hermano. Necesitamos las dos para poder agradar a Dios. Y lo que el Señor nos dice, tú puedes decirme que tiene toda la santidad, pero si tienes problemas con un hermano, no está en santidad. Si está en desobediencia, no está en santidad. Si tienes problemas con tu esposo y no lo resuelve, no está en santidad. Si tienes enemistades, no está en santidad. Si tienes raíz de amargura, no está en santidad ni está en paz. Si tienes problemas, bendito sea el Señor, si tiene envidia, si tiene enojo, si eres maldiciente, gloria a Jesús, no estás ni en paz ni en santidad. Y la única manera, hermano, y algo yo meditaba, es que nosotros queremos muchas veces que se nos aumente la fe. Queremos alcanzar cosas grandes para Dios, queremos decretar y declarar buenas cosas, hermano. Pero antes de eso debemos mirar hacia atrás, debemos humillarnos, como le pidió el Señor a Josué. Dice, santifica el pueblo. El pueblo tenía que humillarse, reconocer cómo estaba caminando, hacerse un autoanálisis de qué estaba pasando. Dios no le estaba diciendo, el pueblo anda mal vestido, el pueblo anda desnudo. No, el Señor le está diciendo, hay anatema, hay personas desobedientes que cometieron una falta y ahora anatema, que significa maldito, hay algo que se introdujo al pueblo. Y el Señor está hablando a nuestras vidas. El Señor le habla, a la iglesia le habla, nos habla como personas individual. Sé santo como aquel que nos llamó. Y en nada faltó nuestro Señor Jesús.
y en nada ha faltado nuestro Padre Celestial. Y aún así nos envían al Espíritu Santo para que nos ayude. Pero hay una parte que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Sin paz y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por más que se vista, por más que hable, por más, hermano, que aparente, sin paz y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Debemos ser santos, debemos ser apartados, debemos alinear nuestra vida con Dios para que nuestra fe sea aumentada, para que podamos ver los propósitos de Dios, para que podamos ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios quiere un pueblo que esté en santidad, un pueblo que esté en paz. No solamente consigo mismo y con Dios, sino con las personas que nos rodean. Bendito sea el Señor. La santidad conviene a nuestra vida. La santidad conviene a nuestra vida. El apartarnos para Dios, el ser apartado, el que yo diga mi vida será apartada para mi Dios, para tomar mi tiempo de oración, mi tiempo de intimidad con Dios, mi tiempo de estar a solas con Él, para aprender, para adquirir conocimiento y sabiduría. Santifícanos en tu verdad, y tu verdad es la palabra. No podemos sacar una cosa y no podemos sacar la otra, sino que Dios nos deja todo globalizado allí para que lo aprovechemos. La oración es tremenda, la necesitamos. El ayuno nos ayuda también, hermano. Ahora que estamos en tiempos de ayuno, que veo que muchas iglesias se han motivado a ayunar, y espero en Dios que no lo hagan solamente por este mes, sino que continúen haciendo las cosas así. Que se levante una iglesia de oración, de ayuno, de búsqueda, de presencia, pero sobre todo una iglesia obediente. Una iglesia apartada, una iglesia santificada, una iglesia que quiera servirle a Dios como Él lo dice, no como querramos nosotros. La santidad es vivir apartado del pecado, es vivir apartado de la corrupción, es vivir apartado de los deseos pecaminosos, es vivir sometida a una conciencia. Es vivir, bendito Dios, sabiendo, conociendo y entendiendo que el Espíritu que mora en nosotros es santo y viene de alguien santo y fue pedido por alguien santo. Aleluya. Por eso el Señor dice su palabra: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo iré al Padre y rogaré para que le envíe el Espíritu Santo y Él los guiará a toda justicia, a toda verdad. Él será nuestro consolador, Él será nuestro guía, Él será nuestro paracleto. Pero hermano, nosotros nos toca una parte y eso debemos entenderlo. El Señor nos santifica a través de su palabra, pero la palabra no hace efecto si tú no la estudias. La palabra no hace efecto si tú no la vives, si no te la plantas en ti. La palabra no hace efecto si tú la tienes para leerla de vez en cuando sin entendimiento. La palabra tiene efecto cuando tú la vives, cuando tú la comes, cuando tú la disfrutas y cuando tú te la pones en ti, te pones esa armadura de la palabra. Allí tiene efecto. Cuando tú puedes decir: el Señor me está llamando a una vida de santidad, a una vida apartada, a una vida para Él, sin chisme, sin contienda, sin pleito, sin disensión, sin envidia, sin raíz de amargura, en humillación, escuchando su voz, acercándome a Él, en amor, en paz. Allí es que está la santidad que Dios nos exige, porque nos hemos plantado algo y creemos que la santidad es lo que el hombre se ha pintado. Y los hombres en estos tiempos, hermano, o de antaño, ha pintado una santidad ficticia. ¿Cómo así? Sí, porque es de la apariencia, es la santidad de afuera. Y muchas veces aparentamos lo que no somos. Y muchas veces somos lo que no aparentamos. Por eso Jesús le llamó a los escribas y a los fariseos hipócritas. ¿Por qué le llamó hipócrita? Porque parecían sepulcros blanqueados. Lavaban lo de afuera del vaso, pero por dentro seguía sucio. Los sepulcros, por más que usted lo vea pintado con flores, por dentro está lleno de podredumbre, de gusano, de pudrición, de mal olor. Entonces el Señor para nosotros, cuando fingimos algo que no somos, esa es la palabra que Dios nos trae, hermano. Aunque usted se le encuentre fuerte, es así. Es así. ¿Por qué? Porque estamos fingiendo ser algo que no somos. El Señor quiere unos cristianos genuinos, que seamos apartados para Dios, que nuestra boca sea apartada para Dios, nuestros ojos sean apartados para Dios, que nuestras manos sean apartadas para Dios.
que podamos vivir una vida en santidad y en paz. Primero con Él, con nosotros, nuestra familia y los que nos rodean. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad empieza por dentro. Y la santidad empieza cuando tú decides vivir una vida apartada de lo inicuo, del pecado, de la maldad. Allí empieza la santidad y empieza a obrar en ti. Y tú empiezas a buscar de Dios, empiezas a conocer la santidad de Dios y empiezas a involucrarte en todo eso. Y el Señor entonces te va ayudando porque no te deja solo. Y tú empiezas a vivir una vida de santidad y agradable a Dios. Allí empieza entonces el Señor a tratar contigo. Miren lo que dice la palabra. Y me encanta este versículo, cuando el Señor habla y dice, hablando el salmista, y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién estará en tu monte santo? Y él mismo se responde, el limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Aleluya. Esta persona, una persona santa, una persona que estará delante de Dios. Y no como los santos que mucha gente piensa que tienen su obra aquí arriba y que son los más santos y no cometen nada. No, sino una persona que reconoce que fue un pecador, pero que ahora es un siervo de Dios. Recuerda que la santidad conviene a nuestras vidas. Y el Señor nos llama en Primera de Pedro, bendito sea el Señor, Primera de Pedro, del 1 en adelante, que vamos a ceñir nuestros lomos, que vamos a hacer las cosas con entendimiento, sobrio, sabiendo bien lo que estamos haciendo. Bendito sea Dios. Como hijos obedientes a su llamado, a su palabra, no conforme a los deseos que nosotros, antes de ser cristianos, teníamos en la carne, sino pensando que como aquel que nos llamó es santo, también debemos nosotros ser santos. Te toca a ti y me toca a mí santificar mi casa y el templo de Dios, que es mi cuerpo. Dios te bendiga y Dios te guarde.